medio de eso, las fundaciones empezaron a responder al Ejecutivo. ¿En qué sentido, Jofre Campaña? Buenos días y bienvenido. Ante su decisión, porque lo ha decidido el presidente, de eliminarlas desde enero. Buenos días. Primero que nada, haciendo notar que el presidente de la República probablemente no está bien informado, o a lo mejor estando bien informado, utiliza un mecanismo nuevo de confrontación. Las fundaciones están sujetas a la Contraloría General del Estado y han sido eficientes. De tal manera que el tema pasa por determinar cuál es la causa de este ataque del presidente. Desarrollaremos ese asunto. Las fundaciones están en el centro de la polémica. Varios municipios incluyen la creación de fundaciones para agilizar los procesos de contratación pública. ¿Qué son las fundaciones? Por ahora, fuente de polémica. Eliminaremos todas esas fundaciones. Los municipios y sus fundaciones funcionan para bien de los pobres. Pero más allá de eso, una fundación se la puede definir como una persona jurídica, una corporación creada para un fin específico. Es decir, se puede hacer una compañía de economía mixta, se puede hacer una sociedad anónima, el gobierno acaba de hacer una sociedad anónima para el canal de televisión, y se pueden hacer fundaciones. Y de hecho se han hecho fundaciones de abogado Campaña. Muchas de ellas tienen un trabajo evidente a la vista, como la del aeropuerto, como la del Malecón 2000, como la de terminal terrestre que acabamos de inaugurar. Otras hacen un trabajo menos evidente y menos sentido, como el de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Pero el tema crítico aquí es ¿quién las controla? Cuando las fundaciones fueron reguladas en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, en un reglamento que me tocó elaborar, incluí la disposición general segunda, que menciona claramente que todas las fundaciones que manejen fondos públicos serán auditadas por la Contraloría General del Estado, número 1. Luego se dictó la ley de la Contraloría General del Estado y allí se aclaró el concepto de recursos públicos y quedó claramente definido que los recursos públicos son controlados por la Contraloría. Adicionalmente, cuando se crea una corporación, esa corporación o fundación tiene su estatuto y el estatuto contempla generalmente una auditoría interna. Y adicionalmente un cuarto control, cuando son dependientes de los municipios sujetan la auditoría interna municipal, los resultados, estados financieros, etcétera, a control municipal. Y una quinta y última, es el control político. Cuando una fundación funciona muy mal, no es que no pasa nada, políticamente alguien responde, y en este caso los alcaldes. ¿El control de la Contraloría es bajo pedido de sectores ciudadanos o de la fundación, u opera regularmente independientemente de que alguien lo requiera o no? Opera regularmente por disposición de la ley orgánica de la Contraloría en la planificación de auditoría anual. Si uno revisa las páginas web de las fundaciones, todas, los informes están publicados. Todos los informes de Contraloría están publicados en el caso de las fundaciones de Guayaquil en la página web. Una ventaja de las fundaciones es que no tienen que someterse a la ley de contratación pública. ¿Quién rinde cuentas respecto a cómo deciden las adjudicaciones o los contratos que ellas requieren para sus obras? Ese es uno de los temas cruciales. Las fundaciones se sujetan a un reglamento interno de contrataciones que es muy parecido a la ley de contratación pública, salvo que más ágil, que está supeditado al control de la Contraloría, no solamente en cuanto al uso de los recursos, sino a auditorías de gestión, eso que no le gusta al presidente, porque el presidente mencionó el sábado que era una barbaridad la auditoría de gestión. Sin medición de resultados. No solo eso, sino qué tipo de decisiones se toman, si las decisiones son convenientes o no, y en consecuencia todo eso es la auditoría de gestión que la Contraloría realiza. Ahora, las fundaciones tienen excedentes, si no son en su operación económica, son superavitarias muchas de ellas, si no tienen fines de lucro, ¿dónde van los excedentes? Esos recursos en el evento de que existen, que normalmente no existen porque no hay lucro. En el aeropuerto existe. No 15 siempre. millones de dólares le dieron el primer año al municipio de Guayaquil, 12 millones de dólares le dieron el segundo año al municipio de Guayaquil, entonces no me digan que no hay. No en todos los casos, en algunos casos sí. Y le demuestro uno en que sí hay. Bien, en esos casos, ¿qué ocurre? No confundamos la fundación como tal con el contrato de concesión. El contrato de concesión genera una obligación de pagar un valor a la municipalidad. No es que ese dinero viene a la fundación y la utilidad de la fundación pasa al municipio. No es correcto, es decir, es la concesión como tal la que genera una utilidad. Pero a la vez la fundación rige ese contrato de concesión. Lo controla, lo supervisa. Es la reguladora. Sí, lo regula, pero no se beneficia con los recursos. Y aún en el supuesto de que hubiera utilidades, que no las hay, utilidades que en el concepto económico de utilidad, diferente a lo que está haciendo el gobierno con el canal privado, que allí se hace una sociedad anónima para tener utilidades,
En el evento de que existieran, pasan a propiedad, en un caso, de las propias actuaciones de la Fundación, es decir, se reinvierten en las operaciones, y si hubiese algún excedente, dependiendo de los estatutos, pudieran pasar al Estado ecuatoriano, en este caso municipalidad. Todo esto no desvirtúa el argumento de Correa de que manejan fondos públicos. Sí, y manejan fondos públicos los municipios, las prefecturas, los ministerios. Las fundaciones son simplemente una modalidad de gestión pública para hacer la gestión pública mucho más eficiente. Y por lo tanto, ¿qué problema hay en que pasen al Estado bajo la misma modalidad y dejen de estar bajo los municipios? ¿Se acabó? El problema que existiría es centralismo. Es decir, si no queremos municipios, entonces que el gobierno se lleve todo. Porque esto lo puede manejar aquí el Ministerio Litoral, lo puede manejar aquí la Gobernación, en la nueva división territorial administrativa que se va a hacer del Ecuador, lo pueden manejar las prefecturas. Este es un tema de gestión pública, de democracia, de derecho de los ciudadanos a estar más cerca de sus gobiernos. Y en ese sentido, pensar en aquello significaría pensar que las cosas se manejan mejor desde la distancia, o desde la serranía, o desde las alturas, en el caso específico del gobierno central que está en Quito. Mire, un ejemplo muy sencillo. Si comparamos cómo funciona la Fundación del Plan de Aseguramiento Popular y la atención médica de las fundaciones versus el Hospital Guayaquil, versus el Instituto de Seguridad Social que dependen del Estado, vamos a encontrar que el Estado administra mal, es un pésimo administrador. El tema al final es de eficiencia. No, ¿Y quién es más eficiente? El tema final es que ustedes no reconocen que tienen nada que mejorar. Al parecer son los non plus ultras de la gestión pública y punto. Yo lo que creo es que hay resultados evidentes. Y hay resultados evidentes cuando tomamos, por ejemplo, el registro civil de Guayaquil versus el registro civil que depende del Estado. El uno funciona de manera absolutamente eficiente, el otro funciona de una manera desastrosa. Independientemente de eso, el presidente decidió que las elimina desde enero. Adicionalmente a la movilización que ha convocado Nebot, ¿qué le caben a los hombres de leyes como usted? Yo creo que hay dos cosas muy claras y muy sencillas, dependiendo de quién adopta la decisión. Si el presidente de la República adoptara la decisión vía decreto ejecutivo, habrá que impugnar en lo contencioso administrativo, probablemente en el constitucional, probablemente en vía administrativa, ese decreto ejecutivo por ilegítimo, por inconstitucional y por ilegal. Si la decisión fuera adoptada por la Asamblea Constituyente, lo cual sería una barbaridad porque escaparía absolutamente de su misión, yo creo que tendríamos que entrar a un concepto que va mucho más allá, y es el concepto de la desobediencia civil, que tiene una connotación jurídica importantísima, sustentada en la Constitución actual, artículo 97, y que además en doctrina no significa oponerse por oponerse, sino oponerse ante actos manifiestamente ilegales. Las fundaciones como tales, una vez que existen y que dependen de los municipios, únicamente pueden ser disueltas cuando existe una causa prevista en la ley. Si no se opera esa causa y si no hay un debido proceso, cualquier decisión será absolutamente arbitraria y con una finalidad muy clara: atacar y destruir lo que funciona. Le recuerdo que ninguna ley rige por encima de la decisión de la Asamblea y que según la interpretación de la propia Asamblea, la Constitución solo está vigente para lo que no se opone a ella. Sí, pero según la línea de ayer, complaciente con Correa, es posible que la Asamblea trate el tema, la Comisión de Fiscalización y de Legislación lo resuelva y luego el plenario lo consume. La Asamblea puede hacerlo como alguien puede tirar a una persona del 10º piso o del Empire State. Puede hacerlo, es decir, en el atropello se puede hacer cualquier cosa, pero de allí a que se deban acatar decisiones manifiestamente legales, cuando la Asamblea ha violado absolutamente el mandato popular y ha dictado un mandato constituyente abiertamente inconstitucional y ha dictado el día de ayer o ha aprobado un reglamento que es una barbaridad y un atentado a la democracia, esas decisiones no obligan a nadie. ¿Está dispuesto a ir a la cárcel entonces? Pero por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Lo dice porque nunca ha estado allí. No, lo digo porque tengo una firme convicción en el derecho y creo absolutamente en la resistencia y la desobediencia civil. Si usted me pregunta si estoy dispuesto a salir y que me metan una bala, le digo no estoy dispuesto a eso, porque creo que hay que luchar con las armas lícitas, y en este caso la desobediencia civil es una arma lícita que está en la Constitución. Mire, hay atropellos que pueden darse, y frente a un atropello manifiesto como este, si tengo que abiertamente decir que no acataré ciertas decisiones por arbitrarias y por ilegítimas, claramente digo que lo haré. Ya veremos cuánto trecho hay del dicho al hecho, y cuántos abogados emperifollados paga la cárcel de verdad. Lo de emperifollados no es por mí, déjame. Me refiero a usted con lo de emperifollados. Sin lugar a dudas. Vean ustedes lo que dijeron nuestros televidentes sobre este tema que fue motivo de consulta ayer y respecto al cual hubo una cantidad, un aluvión diría, sorprendente de respuestas como eran de imaginarse. Cerca del 70% de ellas llegaron vía internet, el resto corresponden a los mensajes de celular, llamadas a nuestros troncales regulares y a el extranjero.